Bueno, primero agradecer a la doctora Frida por encargarme esta plática, porque hoy sí me pusiste a trabajar, doctora, me pusiste a estudiar, porque esto no es mi ámbito así profesional muy bueno. Únicamente informar que me invitaron porque soy el coordinador del subcomité académico de la UNAM, y donde están el doctor Cesario Trueba, el doctor Felipe Aces, la doctora Frida Medina, el doctor Mario Ciénega Ramos y el doctor Octavio Sierra Martínez. Imagínense la gente que son los vocales contra mi persona, que creo que son mucho más importantes ellos, y por eso es que han desechado la posibilidad de ser coordinadores, porque Frida fue la coordinadora, pero debido a tanto trabajo que tiene, tuvo que desechar la posibilidad de continuar. Es importante únicamente mencionar que por eso me están invitando, y obviamente porque mi formación fue en el Hospital Magdalena de las Salinas, y me voy a detener solamente un segundo para mencionar que es un trabajo de equipo, que es el servicio de cirugía de columna. El doctor Luis Miguel Rosales es el jefe del servicio, el doctor Barón Zárate, el doctor Armando Alpizar son los médicos adscritos, y la doctora Carla García es actualmente cirujana de columna, maestra en ciencias, postulante a doctorado, y es la coordinadora de enseñanza del hospital. Como anécdota institucional, bueno, yo fui R1 cuando la doctora Teresa Zapata era la R3 y además era la jefe de guardia en traumatología. Yo empecé mi rotación los primeros 6 meses en ortopedia, y no sé si siga siendo igual, pero en ese tiempo, cada 15 días íbamos en nuestra guardia a auxiliar al hospital de traumatología, la guardia de urgencias. Y entonces en mi primera guardia, pues yo no sabía quién era la doctora Teresa Zapata, y pasé a las 2 de la mañana un poco en broma, un poco en serio. Ella estaba dormida encima de la máquina de escribir, y pasé y toqué la máquina y toqué fuerte, y le dije: aquí no se viene a dormir, doctora. Y entonces, bueno, suponen que la ayatola se quedó corto en el castigo. Esa noche ya no dormí y me quedé trabajando en urgencias toda la noche, porque la doctora Zapata, que era muy buena gente y muy blandita, me dejó ahí castigado. En este artículo me llamó la atención mencionar que la educación médica en México sigue siendo muy heterogénea. Hay 150 escuelas de medicina, de las cuales son públicas y privadas, tienen cobertura nacional, estatal y las Fuerzas Armadas, pero tienen una diversidad de programas académicos, una selección y una evaluación importantemente diferente a todas. En cuanto a la acreditación, el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, apenas formado en el 2002, fíjense qué tarde, cuando las escuelas ya estamos oyendo que tienen 189, 100 años en general. De estas 154 escuelas, 104 son las únicas que están acreditadas, 4 están con su acreditación vencida, y las demás están en proceso, otras ni siquiera han hecho caso de acreditarse o no acreditarse. En las especialidades médicas, ahí sí ya tenemos un poco más de uniformidad, porque existe ya, una vez que está hecho el examen de selección del ENAR, producida por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en la Salud, que están todos los organismos que pueden estar representados y preocupados. Las especialidades en el PUEM de la UNAM está en este artículo diciendo que el 50%, pero actualmente solamente es el 27%. Aquí sí hay una uniformidad de la selección a nivel nacional con el examen de selección nacional. Esta comisión reporta 79 sedes, 21 solamente corresponden a la UNAM, y 58 están en 26 universidades estatales, de las cuales quitamos 3, que son de la Universidad La Salle, que tiene 3 representaciones: el Sanatorio Durango, el Hospital Ángeles Musel, y me llamó la atención que el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza también pertenezca a La Salle y no a la UNAM, como la mayoría de las sedes del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Y obviamente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tienen sus 2 hospitales. También me llama la atención que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene 4 sedes, 3 de las cuales están en Sonora y una sola en Sinaloa, en Culiacán. De la UNAM, estas 18 sedes, porque se quitan
están reportadas 21, pero el Hospital Cruz Roja Mexicana está cerrada actualmente por la UNAM. El Hospital General Regional 201 de Metepec, en el Estado de México, también está cerrada, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca está cerrada como especialidad reconocida por la UNAM. Sin embargo, hay dos que están estatales, el General de Zona de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora y el Hospital General Dr. Miguel Silva de Morelia, Michoacán, está reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas son las sedes universitarias estatales, son las número de plazas que existen, y lo que me llamó muchísimo la atención es lo que estamos esperando y que yo esperaba que Rubén tocara. En el 2020 había 483 plazas de ortopedia para cada año para la especialidad de ortopedia y traumatología. Después, en el 2021, se duplicaron a 952 y este año se dieron 1,012 plazas de cirugía, de cirugía ortopédica y traumatológica. Vean cómo, obviamente, el Seguro Social y la Secretaría de Salud son las que más están absorbiendo, pero la Secretaría de Salud y el ISSSTE están reduciendo porque ya se dieron cuenta que no van a poder subsanar tanta formación de especialistas en ortopedia, y si les cuento que en ginecología y obstetricia están no rebasados, sino duplicados en su rebase. Hay otra cosa que llama mucho la atención, que es que desde el año pasado, para suplir el número de sedes, se les ocurrió hacer el CONACYT becar a residentes en Cuba, teniendo 100 plazas en ortopedia al menos, y creo que son 900 en todas las especialidades, que van a Cuba a hacer su especialidad. Entonces también supongo que lo vamos a vivir, porque nos va a tocar que nos atiendan muchos de ellos en el futuro. La peor parte que yo le veo es que en este incremento que se están dando, vean cómo bajaron el porcentaje para recepción. Cuando veníamos con 80, 74, 72, 71 de porcentaje en el examen, lo bajaron en el 2020 a 64, 60, y en el 2020, aunque subió un poco, siguió estando bajo en la parte más baja. En este libro, que se publicó como documento de postura de la Academia Nacional de Medicina, que ya refirió Rubén, pues hay que entender cómo podemos hacer para definir la formación de residentes. Pues primero hay que ver cuál es la oferta que se está dando, la demanda que se requiere, la necesidad de los especialistas y cuál es el punto de comparación en todo el país. Y si lo vemos y lo analizamos actualmente, estamos sobrepasando los especialistas del país, y lo único que nos está faltando es redistribuirlos en forma correcta, pero dando garantías de mejor trato y todo lo que habló Rubén en cuanto al trabajo ya como médicos adscritos. De las 21 sedes, por otro lado, ya en la UNAM, de las 21 sedes registradas en la UNAM, solo 18 son activas, como les mencionaba, y son estas que están ustedes viendo, que ustedes conocen perfectamente bien y que no las voy a nombrar todas. Lo que me llama mucho la atención es que solo 11 tienen un profesor titular con nombramiento oficial por parte de la UNAM y 7 con nombramiento de adjuntos en forma oficial. Esto quiere decir que reúnen los requisitos que la UNAM pone para que sean titulares o adjuntos. Solo 5 sedes tienen al titular y al adjunto o a los adjuntos en forma oficial nombrados. ¿Qué es lo que pide la UNAM para ser profesor titular? Bueno, primero, que sean certificados o recertificados vigentes en el Consejo de la Especialidad. ¿Y qué creen? Pues resulta que en el Consejo Mexicano de Ortopedia, de este año, que actualmente son un poco más, pero no han rebasado el promedio, solamente hay 48.5% y quizá actualmente 55% están certificados. Y muchos trabajando en hospitales, sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México, no se diga
en el interior de la República. La experiencia docente se piden 10 puntos y son esto lo que se pide de experiencia. Haber sido profesor de licenciatura, de especialización, como titular, como adjunto, y se van recabando tan solo 10 puntos. Y por esta parte, pues muchos no lo reúnen y no logran ser oficialmente nombrados por la UNAM. Y la otra es donde sí estamos bastante mal, es que se piden 25 puntos en lo que es divulgación del conocimiento médico, donde es básicamente los trabajos de publicación. Imagínense si se piden 25 puntos y un artículo en extenso en una revista indexada son 5, se piden 5 artículos, lo cual la mayoría no tienen para ser profesor en la UNAM. ¿Cuáles son las actividades del profesor? Ya lo dijeron muy bien la doctora Zapata y el doctor Torres, no lo voy a repetir, pero eso es lo que exige la Universidad Nacional Autónoma de México. La estructura de la organización que se tiene en el PUEM, que es el Programa Único de Especialidades Médicas de la UNAM, que muchas de las universidades estatales están siguiendo y que solicitan hacer el programa igual. Bueno, está dividido, también ya se mencionó algo, en 3 rubros: la atención médica, la investigación y la educación. Seminario de atención médica, el trabajo de la atención es la atención médica, y el trabajo de atención médica es esta parte tutorial donde se desarrollan las destrezas siendo formadas por los profesores, que pueden ser o bien los profesores supervisando a los adscritos que no tienen nombramiento en la universidad, pero que gustosamente siguen enseñando a los residentes. O muchos que no lo hacen, pero es obligación desde el punto de vista gremial, porque en los contratos de todos, si los revisan, está esa parte. Y bueno, el seminario, que es, pues realmente, como lo mencionamos muy fácilmente, dar las clases de este programa académico, que aquí está totalmente sintetizado, pero que el primer año son cosas básicas, fracturas y clasificaciones. En el segundo año es ortopedia pediátrica, infecciones, anatomía quirúrgica y abordajes, que es un programa que la doctora Frida está muy involucrada y que lo ha llevado a hacer muy bien en la UNAM. El tercer año es de artroscopía, cirugía de columna y patología degenerativa con cirugía articular, y el cuarto año es patología de la mano, patología ortopédica neoplásica, que son tumores óseos, y patología en general. Obviamente hay más temas, pero estos son los básicos que les estoy mencionando como contenido. Desde otro punto de vista, desde el desarrollo de destrezas en el trabajo de atención médica, pues existen categorías 1, 2 y 3 que son diferentes. Por ejemplo, el residente de ortopedia que va en el cuarto año debe saber cómo, cuándo y qué hacer en una patología de cirugía de columna como escoliosis, pero no tiene la obligación de hacerla. Sin embargo, un R4 debe manejar perfectamente bien una fractura expuesta, por más complicada que esté. La estructura de la organización tiene que ver también con la investigación, como bien lo dijo Rubén, y con la educación, pero aquí la pregunta es, ¿cómo hago que un profesor inculque la investigación cuando él no reúne los requisitos que pide la UNAM para hacer artículos de publicación? ¿O cómo le hago cuando el profesor no ha tomado los cursos básicos para ser profesor y exigirle que le diga al residente cómo enseñar si él mismo no está de acuerdo con lo que se está planteando? De aquí saltamos a que el CONACYT ha hecho un programa de excelencia en especialidades médicas, y también llama mucho la atención que en ortopedia solo 9 cursos de esos 79 sedes que estamos hablando tienen inscrito en excelencia de especialidades. En la UNAM solamente hay 2 y uno de ellos está consolidado. Solo uno de ellos está consolidado. Afortunadamente lo podemos presumir. Rubén Torres es el encargado de eso y es en Magdalena de las Salinas. En esta proyección que está mencionando también en este documento de postura, un poco más antiguo, pero nos habla que tenían 1.26 de parámetro por cada 1000 habitantes. Actualmente no podemos haber subido más allá de 1.5
5 y vean que los países de la OCDE tienen de 1.01 a 5.84 en Turquía y en Grecia. Y nosotros en promedio de especialistas es de 1.78 en promedio en la OCDE y nosotros andamos, si quieren, en 1.5, lo cual todavía está por debajo de lo que tenemos. Si vemos los mejor parados, que son pediatría y ginecología en la distribución de especialistas, vemos lo que son en ortopedia y traumatología, son solamente el 0.038, juntando los dos nombres entre traumatólogos y ortopedistas. Lo peor viene cuando el sector público en la Ciudad de México tiene la tasa más alta con 2.5 especialistas por 1,000 habitantes, mientras que en Oaxaca y en Chiapas son 0.38 o 0.43. Obviamente, en este país tan centralizado, el 46% está en las grandes ciudades y mucho, más bien menos de la mitad están distribuidos en el resto del continente, del país de México. Es importante, como ya se mencionó, que existen una serie de situaciones importantes que tenemos que estar viviendo y que tenemos que estar cuidando, los que estamos formando residentes y formando especialistas. No podemos maltratar a los internos, no podemos maltratar a los residentes, ni a los médicos de base, ni viceversa, como bien lo dijo Rubén. Hay abusos laborales y actualmente tenemos un grave conflicto con el género. Estamos teniendo demandas de acoso sexual y laboral y tenemos que solucionarlo porque no lo podemos permitir. Ya estaba yo oyendo hablar al maestro Salvador Beltrán de cómo teníamos que estar cuidando esta situación cuando Teresa Zapata era la única residente. También las relaciones de poder están implícitas en el acto y el ejercicio médico, pero es importante que una cosa es la jerarquía bien llevada y otra cosa es humillar, amenazar o abusar. Estas imágenes son de una situación muy complicada y muy difícil, que no sé si las fotos se malentendieron o son reales del tratamiento que se le da a los residentes de nuevo ingreso. La otra gran problema es que las quejas se dictaminan como casos aislados y a veces se le llega a proponer al residente que vuelva a hacer el examen para cambiarse de sede o bien cambiarse de especialidad. Que no se nos olvide que ya están tomando cartas en el asunto y que ya nos pueden incluso demandar y tener sanciones muy importantes si no hacemos las cosas con cuidado. Y entonces hay que cuestionarnos cuándo hay una razón justa de la queja, cuándo es un abuso del quejoso hacia la responsabilidad, como existe actualmente una en la UNAM. No lo voy a comentar porque no es correcto, pero el quejoso está aprovechándose de la situación, y cuando la autoridad no interviene por miedo o por insolencia, y es la misma situación que estamos viviendo en una de las sedes. ¿Cómo repercutiría en la formación de las generaciones futuras estas actitudes, que es lo que estamos observando? Cuando terminamos esta reunión de inspección, dijimos, el problema está que ellos son los que nos van a atender cuando seamos más viejos. Y entonces hay que entender que esta forma de pensamiento crítico la tenemos que tener en forma continua en nuestro desarrollo y en la formación de nuestros residentes. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y nuevamente gracias por permitirme presentar esta plática ante ustedes.